Muy buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor. Un privilegio reencontrarnos una vez más a través de este medio. Es una bendición para mí darles la más cordial bienvenida a nuestro culto virtual de este domingo de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Aunque estamos separados físicamente, sabemos que el Espíritu de Dios nos une en amor y en propósito. Que este tiempo juntos sea una oportunidad para renovar nuestras fuerzas, para alabar y adorar a nuestro Señor y Salvador, y para escuchar su palabra, que siempre nos guía y nos da vida. Bienvenidos a todos y todas, y que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Vamos a empezar con una oración. Amado Padre Celestial, nos presentamos ante ti en este día, con corazones llenos de gratitud y alabanza. Te damos gracias por la oportunidad de reunirnos, aunque sea de manera virtual, para adorarte y exaltar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada hogar, sobre cada persona que se une a este culto. Que tu presencia sea palpable y transformadora en nuestras vidas. Guía cada parte de este servicio, desde los cantos de adoración hasta la predicación de tu palabra. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para recibir lo que tú tienes preparado el día de hoy para nosotros, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bienvenidos. Para destruir en toda potestad y traernos en la oscuridad, para rescatar al hombre de pecado, es el Evangelio de Dios. Para proclamar al hombre libertad, nueva vida al que no puede más. Para los que le oran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, derramó su sangre por su amor, es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará, es el Evangelio de Dios. Día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Buenas, les saludamos en el nombre de Jesucristo y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el pasaje bíblico que va a servir de texto para nuestra reflexión. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 2 al 5. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones.
y acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de tres cosas: de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Palabra de Dios, que Él bendiga en nuestros corazones. A principios de la década del 70, ya ha llovido bastante, estaba de visita en Panamá en reuniones con las iglesias y con un grupo de estudiantes de las iglesias. Y como es mi costumbre desde pequeño, siempre el domingo extraño no ir a un templo y estar con los hermanos y hermanas. Y me habían indicado por qué no vas al barrio San Miguelito. Es un barrio muy conocido en aquella época, de mucha violencia, de mucha inseguridad. Es como hablar hoy en Ecuador de Guayaquil, en la zona de La Prosperina, de Monte Sinaí, etc., ¿no? Y de verdad que era un lugar que metía miedo. Y esa mañana fuimos a la iglesia. El templo estaba en una pequeña colina, no podemos decir una montaña, no era Pichincha, ni el Guagua Pichincha, ni nada por el estilo. Era una pequeña colinita, pero que estaba un poquito más alta y se veía gran parte de aquel barrio. Y recuerdo que cuando llegamos allí me llamó la atención que era un templo muy bonito, pero tenía una peculiaridad muy interesante, que era un templo sin paredes, no tenía paredes. Yo pensé, bueno, ¿qué pasó? A los hermanos y hermanas tal vez no le alcanzó la plata para hacer las paredes. Y me dijeron, no, pastor. Hay tres mensajes que queremos dar. En primer lugar, no dar la impresión de que las paredes separan a la iglesia de este barrio, de esta comunidad de San Miguelito. No hay una frontera visible entre Dios y este barrio. En segundo lugar, el mensaje que queremos dar es que todos sepan que siempre son recibidos y escuchados en este lugar, sin exclusiones. Y en tercer lugar, la agenda de la iglesia es la agenda de este barrio. La construimos juntos. Y me dijeron, casi siempre la iglesia piensa en una agenda muy intramuros, al interior de la iglesia. Nosotros pensamos en una agenda de trabajo que recoja los sentimientos, los pesares, las expectativas de este barrio, que es muy interesante que casi todas las iglesias concordaban con aquellos lineamientos. Puedo decir que años más tarde regresé a Panamá, regresé a San Miguelito, y me llamó la atención de que otro aire se respiraba. Había otro ambiente en ese barrio. Hoy nos toca vivir en el mundo en general y en Ecuador en especial una situación muy compleja, muy difícil, muy dolorosa. Ecuador, en el caso específico nuestro, parecería que tendemos a desaparecer como país y el futuro no es muy promisorio. El futuro levanta muchas dudas. Esta situación del país puede ser analizada desde muchas perspectivas: política, social, económica, de valores, ecológica, etc. Yo en esta mañana, yo he repetido muchas veces, no soy político, soy humildemente pastor, y lo que voy a analizarla es desde el punto de vista de dónde está el pueblo nuestro y del sufrimiento que sentimos en el pueblo. El pueblo ecuatoriano sufre. Y creo que como IBEI en este aniversario tenemos que preguntarnos,
cómo acompañamos y cómo acompañaremos a este barrio, a esta comunidad, a este pueblo en este momento de dolor, sufrimiento y tensiones. Yo no quiero hacer un análisis profundo, solo unas pocas señales del sufrimiento del pueblo. Por ejemplo, un tema que está ahí latente y que creo que muchos sufrimos de esta realidad son las migraciones. Fui a buscar estadísticas. En 2024, en lo que va de este año, en cifras oficiales, claro, ahí cuentan todos los que salen del país, dan una cifra de 82,000 personas que han salido del país. Claro, no creo que todos se hayan quedado, pero una gran mayoría quedan y hablan de una cifra de más de 2,000 personas que diariamente abandonan el país. Oiga, es una cifra alta. Y más preocupante es que el 82% de esta población que se va está entre 18 y 39 años, o sea, en la flor de la juventud, en la flor del dinamismo de la vida. Y leía un poquito más algunos datos. En este momento en México, que es un lugar fronterizo que muchos escapan hacia Estados Unidos, en una trayectoria sumamente peligrosa por el Darién, que no es recomendable para nadie. Decía que en México los albergues están abarrotados de inmigrantes y que muchos de ellos son ecuatorianos. Ocupamos el 4º lugar de los países que están migrando. Yo creo que esto nos debe preocupar. Y yo preguntaría en esta mañana, ¿sabemos del sufrimiento de un migrante? A mí me tocó trabajar cuando estaba en Europa con una comunidad de personas que habían migrado a Europa para buscar una mejor vida. Oiga, no es fácil la migración. Hay mucho sufrimiento, familias divididas, familias desgarradas, cómo hacer un futuro nuevo empezando desde la nada, pobreza, hacinamiento. Es desgarrador acompañar al migrante en todo ese proceso. Creo que no quiero profundizar más, creo que todos conocemos y todos tenemos datos personales que podemos testificar de esta realidad. Otro elemento importante es la salud. Por suerte estoy en un lugar en que más o menos puedo conseguir algunas citas médicas, pero que es bien difícil. Y me habían visto para que viera algunas cositas que tenía por acá. La dermatóloga me vio, muy amable, qué buena doctora. Me hizo lo que llaman una especie de biopsia en algunos lugares para verla y lo mandó a que hicieran el examen. Me dijo, vamos a darle el turno con 3 meses, porque no creo que venga antes de esto. Al cabo de los 3 meses volvimos. Dijimos, bueno, ya a esta hora lo que tenga, vamos a ver qué es. Ella estaba contenta y dice, no, parece que no tiene nada, solamente tiene una cosita ahí que eso no tiene mayor importancia. Pero cuando llegó me dijo, tengo una mala noticia, y la mala noticia es que no han llegado los análisis. Y me dio para la próxima semana. Ella no sabía qué hacer, me daba pena. Yo le digo, no se preocupe, eso pasa, no se preocupe. A la otra semana vio, estaba más tranquila, mira qué bien, todo está bien, etcétera, etcétera. Pero en ese mismo día había una señora desesperada. Una señora desesperada. Y me decía, miren, me han mandado unos análisis. ¿Y cómo los compro? Cuestan una barbaridad, un dinero que yo no tengo. Y realmente se le partía a uno el alma de saber que cuántas personas no tienen acceso hoy a los medicamentos. Escuchamos que Solca, esa gran institución que atiende tanto cercana de acá, que atiende a las personas con cáncer, una enfermedad tan violenta y tan dolorosa, que no va a recibir más pacientes por cuestiones internas. Y me parece que esto nos duele
esto no nos preocupa. Hay una violencia social que nos aterra. Es decir, anoche mismo mi hija tuvo que ir al aeropuerto a recoger una persona. El vuelo se atrasó, vino más tarde, etcétera, casi de madrugada. Y ella venía aterrada, me dijo, papi, venía aterrada. Porque ahí en el aeropuerto me decía, mire, tengan cuidado porque hay una banda que están asaltando para llevarse las maletas, no sé qué cosas, escondan bien las cosas. Y venía aterrada. Le digo, bueno, tú me llamas. Tan pronto llegó, me llamó, ya estuvimos más tranquilos, etcétera, etcétera. Hoy la pobreza es terrible en nuestro país. Vivimos en un país que tiene tanta riqueza y hay muchos pobres. Económicamente no estamos. No hay que ser muy sabios para saber que hoy el consumo se reduce enormemente. La gente no consume. El IVA se pensaba que había una gran recaudación. No está habiendo esa recaudación porque la gente no está consumiendo, no hay plata. Ustedes ven que los negocios están hoy aquí, mañana cerraron, mañana desaparecieron, mañana hay otro. Es una cosa bien difícil para el que está ganándose la vida diariamente. Y muchos estamos, por suerte no lo estoy, pero estamos endeudados. Tenemos un alto índice de deuda, porque nos hacemos la ilusión que sí compramos con una tarjeta, mira, no pagamos, pero después nos asfixiamos con las deudas. Yo no quiero dar estadística. Una persona me decía, mire, en Ecuador siempre hemos tenido comida y el pan no faltaba en nuestro hogar. Y me decía esta persona con dolor, hoy me es muy difícil llevar el pan a mi familia. Y creo que muchas personas en el país, miles, no 1, 2, 3 miles, están haciendo una comida al día, muy precaria. Yo diría, el pueblo está sufriendo. ¿Cómo acompañamos, en parte de lo ideológico, de lo político, lo demás, cómo acompañamos como iglesia ese sufrimiento y dolor de nuestro pueblo? ¿Cómo abrimos puertas y ventanas para saber lo que la gente quiere y lo que la gente espera de nosotros? Sabiamente, el equipo pastoral escogió y casi todos han predicado sobre 1 Tesalonicenses capítulo 1, precisamente los versos del 2 al 5. Casi todos han predicado haciendo énfasis en este tema. Yo quiero refugiarme en la sabiduría de nuestro equipo pastoral y escogí también este texto. Se me pidió que como clausura este mes, ya estamos en el último domingo de la mitad del año, se nos va rápido el tiempo, ¿no? Es decir, se me pidió que tratara de reflexionar con ustedes qué realmente énfasis tenemos que hacer como IBEI. ¿Qué hacer hacia el futuro tras 29 años de testimonio en este barrio? Y yo quiero pensar con ustedes en 3 desafíos específicos que encontramos en este texto. Pero quiero, antes de esto, muy brevemente decir lo siguiente. Hay hoy un problema que le llaman un síndrome. Dice que estamos en una sociedad casi enferma, que tenemos síndrome. ¿Qué cosa es un síndrome? Porque usamos palabritas y no sabemos. Es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y sugieren la presencia de cierta enfermedad o una mayor posibilidad de padecer la enfermedad. Y dice, Ecuador está enfermo. Y una de las señales que dan es que dice que estamos invadidos por una cultura que nos es extraña, que no es parte de nuestra identidad, que es la cultura de culpar al otro o a la otra,
y no asumir responsabilidades. En segundo lugar es la cultura del odio y la venganza. Y en tercer lugar es la cultura de la desesperación. Y yo creo que para mirar adelante, cómo responder a las necesidades de nuestro pueblo, que son muchas, hay 3 elementos. En primer lugar, Pablo nos dice en Tesalonicenses: celebro de la iglesia de ustedes que tienen una fe puesta en obra, una fe en acción. La fe no es una ideología, ni un fanatismo, es una convicción y un estilo de vida, centrada en valores y en convicciones. Dice la OMS que una de las grandes epidemias que van a venir en los próximos años va a ser lo de la salud mental. Es decir, que para el futuro ese va a ser el gran desafío. Y yo creo que cuando se viven muchas tensiones, cuando se viven con muchos problemas que llegan a superarnos y se pierden los horizontes de la vida, creo que en Ecuador han aumentado enormemente los índices de suicidios. Y no es solamente entre gente ya aburrida porque tiene mucha plata, no, entre pobres, entre jóvenes, en adolescentes. ¿Qué nos está sucediendo? Hay una tensión que se llama el estrés, que todo el mundo habla del estrés, como la enfermedad que todo el mundo no sabemos bien qué existe, pero es que nos estamos volviendo todo medio locos. ¿Cómo acompañamos esa realidad que todos sufrimos y a veces no podemos evadir ni evitar? Hebreos 11 es el capítulo que nos habla de la fe. Un lindo capítulo. Y Hebreos 11 nos dice, es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y yo creo que ese tipo de fe, hoy la fe se hace parte del mercado. Es tan fácil creer, todo el mundo cree en algo, pero no. Incluso yo recibo mensajes que dicen, si toca este mensaje, si se lo envía a alguien, ese mensaje va a ser prosperidad para usted, etcétera, etcétera. Tonterías. Yo creo que la fe nos desafía en 3 dimensiones. En primer lugar, nos enseña a vivir con expectativas. Hoy es un día de bendición. Muchos maldicen, muchos están desconformes, muchos no quieren saber nada de nada, muchos están aburridos de la vida. No, hoy es un día de bendición. Y creo que en Ecuador tenemos muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Segundo lugar, es aprender a descubrir a Dios en la vida diaria. Yo lo digo una y otra vez. Hay veces que nos levantamos y nos levantamos a veces por el lado equivocado porque es maldiciendo, amargado. Hemos dado gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido hasta estar aquí escuchando este sermón o hoy domingo en este templo. Si podemos dar, hemos dado gracias a Dios por la compañera que tenemos, por los hijos que tenemos, por la familia que tenemos, por las bendiciones que Dios nos da, por la belleza y riqueza de este país. ¿Por qué damos gracias a Dios? Hay tantos motivos por los cuales dar gracias a Dios. Vivir la fe es porque creemos y descubrimos a un Dios que está diariamente con nosotros, que marcha con nosotros y nos bendice diariamente. Y también la fe es valorar lo que somos. Muchas veces estamos creyendo que no nos valemos. Yo creo que una de las cosas importantes que le alcanzamos en Ecuador fue un poco de autoestima. Hoy no nos autoestimamos. Hoy pensamos que cualquier producto de afuera es mejor que lo que nosotros producimos. Falso, falso. Hoy todo el mundo acude a cirugías plásticas porque no quiere parecer lo que es. No. La vida cristiana nos llama a una autoestima, a una autoconfianza en lo que somos, porque Dios nos acepta tal cual somos. No tenemos que hacer nada. Dios nos acepta tal cual somos, como pecadores, como feos, como lindos, como fuera.
Dios, ricos o pobres, Dios nos acepta tal cual somos y allí nos bendice y nos da el poder. Segundo lugar, en el camino de la fe, hoy muy fácil decir yo me convertí. Y mucha convertí parece un batido, ¿no? Usted pone ahí los ingredientes, pone la batidora y ya está hecho el batido, no. El camino de la conversión pasa por el camino de la confesión. Hay que confesar a Dios lo que no somos capaces de hacer. Hay que confesar a Dios nuestros pecados. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Mire, yo no soy experto ni me interesa. Pero el otro día escuchaba a una persona muy responsable de las cuestiones de la energía eléctrica en el país, que decía, bueno, esto es un problema que no comenzó ahora y evidentemente no comenzó ahora. Pero él decía, esto comenzó en el año 2004, hace 20 años. Y yo decía, pero ¿cómo es posible culpar hace 20 años y no solucionar lo que teníamos que haber solucionado? Me parece que no es culpar al otro. Y tenemos una sociedad que lo que tiende es culpar al otro, a la otra. No, hay que asumir responsabilidad y resolver los problemas que tenemos con urgencia. Y yo me atrevería hoy a soñar en grande con la IBEI, pensando en este ejemplo de San Miguelito. Yo le soy muy honesto. Creo que ahora vienen elecciones, ustedes verán todas las barbaridades que se dicen, que se hacen, etc. Yo no confío en el mundo político mucho, pero sí confío en el poder de la ciudadanía y en el poder del pueblo ecuatoriano. Y creo que esta iglesia, como una iglesia que todos pensamos diferentes, todos tenemos distintas perspectivas, porque el problema del país es tan agudo que nadie tiene una solución única. Creo que hay que hacer el aporte de todos. No es posible convocar a todas las fuerzas del país, de un lado y de otro, de una tendencia y de otro. Empresarios, trabajadores, agrícolas, etcétera, etcétera, ecologistas, no ecologistas. Que nos sentemos juntos a hacer un plan de país desde la ciudadanía. Creo que la IBEI, con iglesias evangélicas afines, el pueblo nos reclama que hagamos algo y me parece que sería pensar cuál plan de país podemos presentar, no con candidatura, no quién es, sino un plan de país que realmente piense en el sufrimiento y en la necesidad de nuestro pueblo. Segundo lugar, y voy a avanzar rápidamente, Pablo le dice, reconozco el trabajo de vuestro amor. Mira, Ecuador es una tierra de paz y amor. Y eso, si vamos a la historia, es muy fácil comprobarlo. Hemos estado rodeados de países que han estado en conflicto por años y años y años y todavía siguen en conflicto. Grupos armados, confrontaciones, muerte, ahora está llegando a nosotros. Pero siempre Ecuador fue un remanso de paz. Recuerdo que yo decía, no, en medio de tantos países con tensiones, en Ecuador se respira paz. Esa imagen del ayer de un Ecuador de paz se ha perdido. Me parece que no. Que hay que volver a esa imagen del Ecuador como un país de paz. El Sermón del Monte es tremendamente radical. Y precisamente se centra mucho, gran parte, en el amor. Pero desde una diferencia, marca una diferencia. Jesús le dijo, no apliquen la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, sino apliquen la ley del amor. Y ahí en el Sermón del Monte
Jesucristo nos exhorta a practicar un amor distinto que marque una diferencia frente a tanta violencia y tanto odio. En primer lugar, una actitud de amor y no de violencia. Ecuador sabe resolver las cosas por el diálogo, por la conversación, por el amor. El amor todo lo puede. Y dice, va más allá, dice, hay que aprender a amar al enemigo. No promover la cultura del odio, de la venganza. Yo les digo, yo me preocupo mucho en redes. Cuando yo veo mensajes que son realmente desmovilizadores, tan violentos, tan insultantes, tan llenos de odio. Incluso la única cuestión que me llama la atención, yo he seguido algunos y digo, bueno, ¿quién es esta persona? No voy a citar nombres. Y cuando descubro que no es ni ecuatoriano. Yo digo, ¿qué derecho tiene una persona que podrá venir con mucho odio en su corazón por sus experiencias vividas, pero que pueda venir a este lugar a sembrar odio y no amor, esperanza y no desesperación, violencia y no paz? Y en tercer lugar, 1 Corintios 13 es un pasaje tan lindo, creo que ustedes lo conocen. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no soy nada. Y concluye diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. 3 elementos centrales de toda vida cristiana, fe, esperanza y amor. Pero el mayor de ellos, dice Pablo, es el amor. Sin amor no somos nada. Sin amor no somos nada. Y la IBEI tiene que ser un lugar que proyecte, que viva, que enfatice el amor como el centro de nuestra comunidad. Y en última instancia, en último lugar, Pablo lo dice, yo celebro de ustedes la constancia de vuestra esperanza. Hay una fuerte frase de Facundo Cabral, un autor, cantautor uruguayo, que me gustó mucho. Lamentablemente murió asesinado en Guatemala por alguien de una locura. Y él decía en una frase que es muy fuerte, mi abuelo era un hombre muy valiente, solo le tenía miedo a los idiotas, a los tontos. Y decía, idiotas y tontos son aquellos que se dejan manipular por cualquier mentira y no buscan la verdad. Y le pregunté a mi abuelo, ¿por qué? Y me respondió, es que los tontos y los idiotas son muchos. Y al ser mayoría, eligen hasta el presidente. ¿Qué nos pasa como país? Hoy la irracionalidad, el odio y la venganza nublan nuestro raciocinio. Nosotros no somos así. Somos un pueblo alegre, inteligente, que sabe discernir, que busca la justicia y la verdad. Porque no hay justicia sin verdad y no hay verdad sin justicia. ¿Por qué tenemos esperanza? Preguntémonos, sin mucha cuestión. Tenemos esperanza porque el Dios en quien creemos es un Dios fuerte y poderoso. No hay Dios como mi Dios, dice el himno. Y realmente creemos en Dios porque no es un Dios blandengue, no es un Dios débil. Es un Dios poderoso que todo lo puede. Bendito sea el Dios en quien creemos. Creemos en Dios porque es un Dios que jamás nos falla. Jamás nos desilusiona en nuestra confianza. Es alguien en quien podemos confiar perennemente. Nos puede fallar cualquiera, nos puede fallar todo el mundo, pero Dios jamás nos falla. Y la cruz es el símbolo mayor de la confianza que tenemos en un Dios que da a su Hijo para que muera por nosotros. Y creemos en Dios porque Dios es constante y fiel en su amor hacia nosotros. Es un Dios que no nos abandona, que día a día nos bendice, nos acompaña y que es fiel, fiel la fidelidad. Vivimos tiempos difíciles, pero jamás perdamos la esperanza ni en lo que somos,
como pueblo y como creyentes. Hasta aquí Dios nos ha bendecido. Damos gracias a Dios por el Ecuador que tenemos. Y Dios nos seguirá bendiciendo y acompañando. El futuro de este país siempre está abierto a la esperanza. Un pueblo sin esperanza es un pueblo sin futuro. Y nuestro futuro es grande en el nombre de Dios. Concluyo. Yo recuerdo cuando, antes de vivir en Ecuador que venía, me llamaba mucho la atención que había algunos intelectuales, ya hace años, que argumentaban algunas tesis que decían Ecuador, un pequeño país entre la Gran Colombia, el imperio incaico del Ecuador, de Perú. ¿Qué sentido tiene como país? Debemos disolvernos como país y a juntarnos o a Colombia o a Perú, o parte y parte a Colombia y Perú. Y yo me molestaba mucho ese tipo de análisis, porque yo diría, más que pensar en esos análisis, levantémonos como cristianos, como país, en el nombre de Jesucristo. Hay un Dios que nos quiere bendecir hoy, porque somos un país bendecido por ese mismo Dios. Bendito sea Dios por lo que Dios nos ha dado como país. Sintamos autoestima de lo que somos y de lo que tenemos y confiamos. Seamos persistentes en la esperanza del Dios en quien creemos. Que Dios nos bendiga. Amén. Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro culto virtual del día de hoy. Agradecemos de todo corazón que nos hayan acompañado. Agradecemos a Dios por su palabra, que haya calado en lo profundo de nuestro ser y que sea transformando nuestras vidas. Esperamos sinceramente que este mensaje haya sido una gran bendición para sus vidas y que hayan sentido la presencia y el amor de Dios en sus hogares. Les recordamos que seguimos unidos en oración en espíritu y que juntos seguimos adelante en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda paz. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Si gustan ustedes sembrar y ofrendar como un acto de adoración y gratitud hacia nuestro Dios, en esta pantalla encontrarán la dirección a la cual ustedes pueden hacerlo. Hasta pronto y que Dios les bendiga abundantemente.